¿Cómo te va? Espero que muy bien. Otra vez por acá con algunas cosas claras en nuestra tercera entrega de hiperconvergencia. Me llamo Gabriel Núñez, acá con 314 Industrias. Estamos trayendo como de costumbre, la mejor información respecto a infraestructura, hiperconvergencia, virtualización, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy proseguimos en este circuito que empezamos con independencia de hardware, Visa, el inicio, toda la parte básica sobre Visa. Nuestra segunda entrega fue bastante heavy, bastante divertida porque pudimos ver el concepto de infraestructura virtual de hiperconvergencia desde el punto de vista de las políticas, viste el demo con nosotros, después trabajamos muy deep a nivel de el tipo de equipamiento, el tipo de calle que podías usar, el tipo de discos que podías usar. Tanto desde el punto de vista técnico como comercial, pudiste entender un poquito cómo posicionar el equipamiento y la infraestructura, pudiste entender los diferentes tipos de licenciamiento estándar, como un startup, sobre tal vez, aunque no lo mejor, una infraestructura híbrida. Después tenés mi preferido, ¿no? Que es Visa Advance con una infraestructura flash, y finalmente high-end, que sería trabajar con un clúster extendido, etcétera, etcétera, el modelo de enterprise, etcétera. Y vimos una cantidad de criterios que seguimos trabajando, etcétera, etcétera, y hoy tenemos un tópico, un tema súper bueno, que es justamente cómo configurar el dimensionamiento. Por eso, quédate con nosotros, seguilo mirando. Hoy vamos a hacer mucho hands-on, vamos a tener dos actividades hands-on, una de dimensionamiento con la herramienta oficial de VMware, pues Visa Sizer, y otra con otra herramienta subsidiaria que nos permite calcular específicamente el almacenamiento con el que estaremos trabajando. De todos modos, siempre acordate, este es un módulo que puede ser desde la persona que sabe muy poquito y que está tratando de diseñar su proyecto, hasta el reseller o el mismo distri que tiene duda de cómo hacer un dimensionamiento, no solamente desde el punto de vista del licenciamiento, sino una infraestructura de Visa Ready Nodes, etcétera, etcétera. Siempre estamos tratando de buscar criterios sólidos, herramientas que sean oficiales, etcétera, etcétera. Pero otra vez, los criterios, que a veces yo vuelvo acá, son criterios propios. Si querés más info, acordate siempre, seguiste suscribiendo al canal, viste que hay no solamente videos que tienen que ver con Visa, no, hiperconvergencia, también vimos performance de data center, específicamente sobre VFIR, ahí vimos el teorema de la gorda traza, fue bastante divertido. Si quieren pegarle otra vuelta, es el de performance sobre data center. Acá lo que vamos a trabajar ahora es uno de los puntos más álgidos, que muchas veces también trae mucha discusión, que es el dimensionamiento. El punto más importante para todos, esto lo estoy hablando para el distribuidor, el reseller, y por supuesto que más la persona que por supuesto nos interesa más a todos, que es al cliente final, es aquel que tiene que desarrollar el proyecto, aquel director de sistemas, el administrador, el que tiene que llevar adelante esto, que es el día a día. Si bien hay muchos parámetros de dimensionamiento, y lo vamos a reducir, pero algo, y se lo digo a todos, lo más importante de todo, y que siempre se ríen los comerciales que trabajan conmigo, que hay una sola pregunta inicial para hacer un dimensionamiento y que nunca debe faltar. Si no está, no sirve. Presupuesto. ¿Cuánto presupuesto tienes para trabajar? Porque de esa manera, no es porque queremos saber cuánto dinero te podemos sacar, al contrario, sino poder entender hasta dónde podemos arribar, dónde podemos llegar. En el video anterior, el número 2 de Visa, yo comenté bastante importante con respecto a la falacia entre la infraestructura de almacenamiento híbrido de Visa contra la de Visa No Flash, y creo que establecí un punto, que el hecho de utilizar una infraestructura híbrida puede ser una primera solución para iniciar, pero ese no crece porque evidentemente no puedes hacer compresión, de duplicación y otro montón de cosas, con lo cual si quisieras poner Visa Advanced carece de sentido. Por eso una startup, aunque sea muy pequeñito, habría que hacerlo con el flash, porque eso después, cuando puedes invertir más, o estás más confiado, que te parece una buena inversión, la infraestructura de Visa, etcétera, etcétera, agregás un cuarto server y el Visa estándar con el que empezaste lo podrás pasar en Advanced. Eso lo discutimos bastante, pero cualquier duda, como de costumbre, suscríbanse,
al canal de YouTube, al de LinkedIn, al de Instagram, por donde quieran, por Facebook, donde quieran, se inscriben. Van a ver que durante toda la actividad van a poder ver un link para anotarse y que está acá abajo, ok, también en la inscripción, para anotarse con un formulario de inscripción donde todo lo que sería los colegas de 3 Gatos Industrias, ok, vas a poder tener más información, saber cuándo vienen los nuevos videos, los estrenos, cuándo hay actividades de webinar, cuándo nos juntamos, y también mandarme directamente las preguntas o mandarnos todas las preguntas que más te acucien. Y puede ser preguntas siendo vos distri, siendo reseller o siendo cliente final. Todas son bienvenidas y la idea es que te podamos ayudar y que lleguemos a una solución y estemos todos contentos. La idea entonces es que sigamos cooperando y sigamos trabajando. Entonces, otra vez, cosas que vamos a ver acá. Vamos a ver primero el startup de un dimensionamiento, como qué es lo que no nos debe faltar. Lo primero, saber bien el presupuesto que estamos dispuestos a poner o que nuestro cliente está dispuesto a poner. Y no solamente el presupuesto para el licenciamiento, sino para las 3 cosas básicas: hardware, licenciamiento y mano, o sea, servicios, aunque puede llegar a ver también, no necesariamente eso. Luego, la carga de trabajo y por último, el tipo de equipamiento con el que estamos tratando de lidiar. ¿Ok? Entonces, vamos a proseguir, ¿dale? Y ingresamos. Entonces, lo primero que tenés que tener, entonces, como dijimos, es muy clara la carga de trabajo que vas a querer correr dentro de tu infraestructura Bison. Si bien también podés llegar a conectar infraestructura que no esté virtualizada en Bison, en algún momento lo podemos ver o discutir y charlar. Generalmente hablamos de carga de trabajo virtual. A toda la gente que me pide un dimensionamiento, yo le digo, bueno, ¿qué carga de trabajo tenés? La gente me dice, no, necesito tantos tera de RAID. No, otra vez, es un tema. Cuando venden, no es solamente capacidad lo que estamos vendiendo, no es almacenamiento. Estamos vendiendo el server, o el conjunto de servers para formar el clúster, que puede como mínimo 3, cuando trabajamos con RAID 1, y 4 a partir de 4 con RAID 5, etc. Tengo que saber qué tipo de almacenamiento voy a tener, pero también qué compute voy a tener, o sea, qué cantidad de CPU, de memoria, networking voy a necesitar para poder trabajar con la infraestructura que tú piensas virtualizar. Hay muchas herramientas para poder calcular cuál es la carga de trabajo tuya. Pero en realidad no hace falta mucho, porque tú en tu vCenter estás viendo, acuérdate, si no, otra vez, video de performance, vas a ver cuánto CPU, cuánta memoria RAM está consumiendo cada máquina virtual y por supuesto cuánto almacenamiento hoy está realmente consumiendo. Hay otras herramientas como RBTools, LiveOptics, ¿ok? Pero LiveOptics básicamente es una muy buena herramienta, pero otra vez tenés que instalar una pequeña aplicación, un pequeño agentito, hay gente que no quiere, o sea, pero hay muchas formas de medir. Si estás trabajando no estás virtualizando, pero estás trabajando con Windows, Performance Monitor, que te da la data totalmente completa, que es una herramienta que viene por defecto dentro de todos los servidores Windows y todos los sistemas operativos Windows, desde Windows NT. Perfbon DLL, ok, si no, otra vez me escribís y yo te digo cómo. Top o cualquier otra herramienta de medición, si estás trabajando con BIM, también tenés medición, así que evidentemente lo que necesitas saber es RBTools, también es otra herramienta básica. Yo les voy a pasar alguna data como para que puedan hacer mediciones. ¿Qué mediciones necesitamos? Bueno, cantidad de vCPUs en conjunto de las máquinas virtuales que vas a tener, cantidad de VRAM, o sea, cantidad de RAM que vamos a necesitar, la capacidad de cada una de las máquinas virtuales hablando de almacenamiento y las IOs. Eso es lo básico que necesitamos. Y luego sería lindo poderlo, como ven acá en el diagrama que yo puse acá en la tabla, lo hice muy básico, pero esto es más que bien, está más que súper bien, porque básicamente lo dividí por dos tipos de carga. Básicamente, por ejemplo, el Sizer de Visa, de VMware, el oficial, que estamos pasando ahí el link luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dividir las cargas de trabajo generalmente en 3 tipos de carga de trabajo. Servidor genérico, máquinas virtuales corriendo algún tipo de sistema operativo de server y algún tipo de aplicación de server, ¿ok? Servidores, máquinas virtuales corriendo motores de base de datos y básicamente la base de datos que desagrega la infraestructura del Sizer son SQL y Oracle
Y lo que nos falta acá, que no lo puse porque básicamente es virtualización de escritorio, o sea, carga de trabajo VDI que se maneja diferente. Pero ya vamos a hacer un modulito interesantísimo de VDI y todo lo que es Workspace ONE, y ahí nos dedicamos a hacer, y tenemos bastante para trabajar ahí. Porque el criterio es totalmente distinto. Entonces, ¿qué haces? Tú recuperas la información y te vas a terminar con un gráfico así. Ustedes van a ver que yo donde puse cantidad debajo de cantidad de VMs, que pongo vCPU barra VM, VRAM, capacidad, pongo promedio. No necesitas tener el valor exacto, porque si no tendrías que ingresar cada carga de trabajo y es larguísimo. Puedes tomar el total, dividirlo por la cantidad de máquinas virtuales que tenés y evidentemente te da lo que se llama un workload, que ya vas a ver cómo se carga. ¿Ok? Y acá lo que hicimos fue caracterizar de la siguiente manera. 85 máquinas virtuales de tipo servidor genérico, cantidad de vCPUs que va a tener cada una de esas VMs, que vas a multiplicar por 85, cantidad de memoria RAM, yo le puse 12, básicamente, un almacenamiento promedio de 400 GB para cada una de las VMs, y IOPS 200. Y para el SQL Server, lo mismo, 5 VMs de ese tipo, o sea, esa carga, 8 vCPUs promedio, 48 GB de RAM, 2048 GB, o sea, 2 teras de almacenamiento que necesita cada una de las motores y 1500 IOPS, una carga interesante. Hacemos las cuentas y tenemos los totales, 90 máquinas virtuales en general, con una carga de vCPUs de 380 vCPUs, 1260 GB, o sea, 1.2 tera de RAM que vamos a necesitar. Recuerda que también Vicente come un poquito, ¿ok? Y una capacidad de almacenamiento sin swap de aproximadamente 24 tera, que tampoco es la locura, y una IOPS de 7500. Es una carga divertida, es una carga bastante interesante. Algunos podrán discrepar, que bueno, que esto, bueno, es como, la idea es que ustedes tengan un escenario típico que después pueden desagregar por más diferentes tipos de carga, etcétera, etcétera, pero esta es la idea. ¿Por qué abro dos cargas diferentes? Porque el Sizer utiliza una tasa de IOPS, una tasa de IOPS, una tasa de vCPU Core, relación vCPU Core y una de RAM, con respecto a diferenciadas con estos diferentes tipos de tasas, pero nada más, o sea, no podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Esto es un punto que la carga de trabajo, o sea que si, por más que yo quiera hacer un dimensionamiento, esto no lo tengo que salir a divagar, hacer conjetura, etcétera, etcétera, que no me gusta. Pero bueno, si alguien está apurado y quiere que haga mi trabajo, le voy a decir que lo estoy haciendo mal, le voy a mandar un memo. ¿Está bien? Es una conjetura, si después te sirve o no te sirve el dimensionamiento lo hago. Y generalmente para cubrirnos todos le ponemos de más, con lo cual tampoco sirve. Otro tema, ante todo esto, saber el presupuesto que el cliente está dispuesto a poder invertir en esto. Un día vamos a trabajar sobre esos temas, el concepto del presupuesto, ¿no? Y después necesito, por otro lado, vas a necesitar, tú o el que sea, esto te va a pasar porque seguramente si vos sos un cliente final y estás hablando con un revendedor, un reseller, un canal, como quieran llamarlo, o un fabricante, tiene sus propios modelos de equipo. Entonces, cuando tú vas a un sizing, a una herramienta como cliente final, tendrías que pensar a ver qué tipo de equipo te gustaría. ¿Y eso qué significa? El tipo de servidor, por ejemplo, rackeable, ¿ok? ¿Cuántas unidades de rack? ¿Cuántos nodos por unidad de rack? Por ejemplo, hay algunos chasis de 12 unidades de rack que pueden tener un servidor solo. Y yo estoy muy acostumbrado a vender un tipo de chasis de 12 unidades de rack con 4 nodos, o sea, 4 servidores en 12 unidades de rack, que son interesantísimos. Más que nada para solution provider, porque ocupan para todo el mundo, ¿no? Porque ocupan muy poquito unidad de rack, son muy densos, escalan muy bien. Así que, para gustos, colores, como dicen los españoles. Y otra cosa importante, además de las unidades de rack, etcétera, etcétera, lo que sí necesitamos es la cantidad de drives que alberga cada servidor. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la cantidad de capacidad que puede albergar por unidad de compute, por unidad de servidor. Vas a ver que muy típicamente va a haber servidores rack que tienen 24 drives, o sea, bahías para drives, otros tienen 36, otros tienen más, algunos son más densos, otros menos. Pero también es importante saber qué cantidad de unidades de drives tenés, por ejemplo 24, caso típico, y recordad que cada disk group se lleva un drive para el SSD, o sea para el cache. Entonces si tienes 24 drives,
no me acuerdo. Va a haber una cantidad de esos, por ejemplo, 4 drives que van a ir para SSD y los disk group que quieras armar. ¿Por qué lo armé así? Porque generalmente cuando tenés 24 drives en 12 unidades de rack, con 4 servidores en 12 unidades de rack, se dividen esos 24 drives dividido en la cantidad de servidores por unidad de rack. Entonces, si tenés 4 servidores en 12 unidades de rack y para esos 4 servidores en esas 2 unidades de rack tenés 24 drives, ¿qué va a pasar? Para cada servidor, para cada nodito dentro de las 2 unidades de rack, le corresponden 6 drives. Uno, por lo menos, para armar el disk group va a ser necesario para el cache. Y los otros 5, ¿por qué 5? 1 más 6, 1 más 5, 6, 6 por 4, 24, ¿ok? 1 para el SSD, 5 para la capacidad. Puedes hacerlo cualquier otra combinación. 2, 4, o sea, 2 disk group de 2 discos de capacidad cada uno, ¿ok? Pero siempre tenés que saber la relación de disco que querés trabajar, ¿ok? Puede parecer medio raro, pero me consultan, me escriben. Va a aparecer un QR por ahí. Ahí ya ni siquiera tenés que escribir un HTTP. Escaneás el QR y te conectás directamente. Te conectás, formulario, llenás tu data y te conectás. Bueno, un tipo de servidor. Después, el tema de los CPU de los servidores. En general, los servidores van a albergar por cada nodo de compute 2 procesadores. Y después tenés la cantidad de núcleos por procesador. También es importante, por eso necesitamos para poder calcular la densidad de cores que tenemos para dar cabida a la performance a nivel de vCPU. Entonces, va a haber servidores, por ejemplo, Intel, que utilizan procesadores level entry de tipo Silver, por ejemplo, la línea 4214 caja de Lake. Hablo chino, pero bueno, más o menos eso. 4214 tiene 12 núcleos por procesador, por cada CPU tiene 12 núcleos, a 2.2 GHz. Es un lindo procesador para el level entry, camina bien, buena densidad. Imagínate que en 2 unidades, si tenés 4 servidores y cada servidor tiene 2 procesadores, tenés 8 procesadores, 12 cada uno, son 96 core y ya tenés una buena densidad en 2 unidades de rack. Ok. Otra línea interesante de procesadores, por ejemplo, son los 6230 o los 6230R. Los 6230 tienen 20 núcleos, ya son lindos procesadores, son 20 núcleos a 2.1 GHz. Ya estás hablando de 20 núcleos por procesador, 2 procesadores por servidor, ya tenés 40 núcleos o cores, 40 cores por 4 nodos dentro de 2 unidades de rack, son 160 núcleos y puedes crecer. Acá hay un tema que llega a un punto donde el punto de inflexión, a mí no me gustaría esos procesadores muy grandes por 2 cosas. Primero, porque no son muy eficientes al final del día, y el otro problema que viene es el tema del licenciamiento, que te puede pasar el licenciamiento con alguna aplicación, o un tema que nace en el año 2020, febrero, con VMware. VMware siempre, o por ahora, ese siempre viene de la década del 2000, pero que apareció, siempre estuvo licenciando por socket. VFever, Visa y un montón de otros productos. O sea que si en un servidor tenés 2 procesadores o 2 sockets, que es lo mismo, estás pagando 2 licencias. Esto fue así, exactamente así, sin tomar ningún otro parámetro, hasta febrero del 2020. A partir de febrero de 2020 hice un cambio en licenciamiento, que es poco apreciable, pero hay que tenerlo en cuenta. Porque en febrero de 2020 el concepto de socket o licenciamiento por socket varió en VMware. Y entonces ahora VMware te dice, muy bien, seguimos licenciando por socket y tú vas a pagar una licencia por socket o procesador si el procesador tiene menos de 32 núcleos. Si el procesador tiene más de 32 núcleos o cores, por ejemplo tiene 40, pagas 2 licencias. Entonces, tener procesadores con muchos núcleos, cuidado porque te puede generar, al final del día, un costo adicional de licenciamiento. ¿Está bien? Y acá está la dicotomía de que qué procesador es mejor o que el procesador peor, porque hay procesadores hay otros fabricantes que dicen, bueno, nuestro procesador tiene una capacidad similar o igual a tal otro, pero no lo tiene tanto a nivel de procesador, a nivel de core, pero sí tenemos más core por procesador. Cuidado, Ryzen, etc. Tengan mucho cuidado con eso, tienen que verlo.
¿ok? Revisen mucho el tema de los core, ¿está? Si no, otra vez, ya saben, proceso, nos consultan, listo. Siempre estamos ahí. ¿Está bien? Y después la cantidad de gigahertz, que básicamente 2.1, 2.2, pues ya está 3, es un tema que eso depende a gusto de buen cubero. ¿Ok? Bueno, la cantidad de RAM, generalmente la cantidad de RAM partimos con 128, podemos estar por debajo, pero generalmente los servidores están en 128 GB de RAM, 256, 384, 512. También la cantidad de RAM en cada servidor depende del tipo de procesador que tiene. Los procesadores llegan hasta un direccionamiento de cantidad de RAM por tipo de modelo. En Intel hay procesadores que pueden exceder 1.5 teras por procesador de RAM, pero es un modelo específico dentro de la familia. También hay que tener en cuenta algo muy importante, cuando hablamos de mucha cantidad de RAM por cada server, hoy día el costo de la RAM está dado por el tipo de DIMM o DRAM que usas. Si la DRAM en lugar de ser de 64 te vas a 128, porque querés poner mucha DRAM, ¿ok? Podemos llegar a tener un problema. Pues no de técnico, sino de plata. Hay mucha diferencia entre los costos. ¿Ok? Entonces, cantidad de RAM, performance también. Generalmente 2933 MHz, etc. No usar otro DRAM de menor velocidad, pues si no le pones un payload en contra a tu procesador. Y después, bueno, finalmente la capacidad de almacenamiento a nivel de SSD. Otra vez yo voy a hacer configuraciones al flash. Y lo que hablamos, generalmente a nivel de capacidad, 384, 786, que son SSD comunes, generales. Ir a más arriba se complica un poco. Quizás avanzando los años, cada vez vamos a tener más capacidad. Hoy el de 786 es un level entry, producto promedio. Y el Endurance, bueno, lo que hablamos durante el video anterior, que teníamos justamente el concepto de Endurance, que lo vimos para Optane, lo vimos para los SSD, la diferencia del Endurance, o sea, la cantidad de grabaciones por día, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos en el capítulo 2 o en el video número 2, otra vez, si querés repasarlo, que vimos también el Sizer de Endurance, que está bastante bueno, que te indica la confiabilidad del almacenamiento durante el tiempo, en función del uso que vayas a hacer, etcétera, etcétera. Pero generalmente yo para cache utilizo algún non-volatile memory express, si tengo un poco de presupuesto como para poder trabajar bien ahí. 750 GB o 375, depende de lo que vayas a trabajar, y después la capacidad que yo vaya a trabajar la trabajo con SSD de clase F, generalmente, como vimos en la línea 4510, etc. O su homólogo en Samsung, Toshiba, que también pueden y caminan más que bien. Entonces, la vuelta, esta es la data que necesitamos para trabajar, ¿ok? Y para poder comenzar el dimensionamiento. O sea, ¿qué necesito? Por un lado, a la izquierda en el diagrama, ¿qué necesito virtualizar? Trabajar, mi carga de trabajo, y por otro lado, el servidor o servidores que estoy pensando trabajar o que me están ofreciendo, ¿no? Básicamente la idea es la misma. Entonces, ahora lo que vamos a intentar hacer ahora un poquito es que me acompañen en nuestra actividad y podamos ver nuestra segunda parte de nuestro video. ¿Ok? Y vamos acá a trabajar con nuestro vSynthesizer. Esta es la herramienta oficial de VMware. vSynthesizer está hace muchos años. Para poder acceder, te vamos a dejar el link debajo, ¿de acuerdo? vSynthesizer es vsynthesizer.vmware.com. Para poder acceder, necesitas crear una cuentita. A ver, esa cuentita la puedes crear o puedes ingresar de dos formas. Si sos reseller, o sea, sos un canal, ingresás con tu cuenta de Partner Network, ¿ok? Así que no deberías tener problema alguno en esa actividad, no debería ser problemático para nada. Si sos cliente final y ya compraste VMware, producto de VMware, tenés una cuenta de By VMware, o sea, con la que tú inicias, por ejemplo, inicia sesión para descargar tus licencias.
Y si no tienes una cuenta de VMware, vas a VMware y creas una cuenta. Dentro de VMware, en MyVMware, creas una cuentita. No tenés que haber comprado nunca servicio, etcétera, producto ni nada. Entonces, con una cuenta de MyVMware en vSunsizer.vmware.com, inicia sesión e ingresas a trabajar en la primera pantallita que va a mostrarte el menú de arriba que ves en el superior que dice nuevo, tus proyectos, vSun QuickSizer, Fax, etcétera, etcétera. Generalmente empezamos con nuevo, aquí ya apretamos el botón y empezamos con nuevo, y lo que siempre le digo a la mayoría de la gente que trabaja conmigo es, acá vamos a empezar un nuevo proyecto, es configurarlo bien, ponerle, o sea, describirlo bien, porque tiene cosas buenas para los resellers o para los que estamos trabajando todos los días y también para el cliente final. ¿Por qué? Porque lo que tiene de bueno es que si tú lo describes bien y le pones toda la información, a veces un proyecto lleva varios días o ves varios fabricantes, etcétera, etcétera, lo que tiene de bueno es que si tú lo documentas bien, los proyectos quedan guardados en la web, aquí en vSunsizer, bajo tu propia cuenta, y podés retornar a ellos cuando tú quieras, hacerles modificaciones, clonarlos, etcétera, etcétera. Y si sos un reseller, tenés todos los proyectos que venís trabajando y lo bueno para todos es que los podés descargar como, otra vez, como una presentación PowerPoint, ¿okay? Para entregársela a tu cliente, un PDF, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando estás bien documentadito, el trabajo te rinde más, ¿ok? Acá lo que estoy haciendo, bueno, le puse el nombre, estoy con la descripción y voy a apretar Create. Algo que también les cuento que tenemos otra demo mucho más sencilla, si esto se les complica, que es solamente para poder calcular el almacenamiento, o sea, el tipo de almacenamiento que vamos a crear con otro sizer, que no es oficial, pero que también es súper interesante y que muchas veces nos sucede cuando tenemos discusiones o tenemos clientes que no saben qué cantidad de carga de trabajo o no te la aportan y lo que tenés que hacer es un dimensionamiento a partir del almacenamiento, que no es el mejor caso, pero se puede hacer también. Si no terminamos acá con el sizer, sino que seguimos con otro. ¿Ok? Bueno. Entonces, acá entonces empezamos con nuestro primer trabajo. ¿Ok? El primer trabajo que tenemos con nuestro sizer, ¿de acuerdo? Es que vamos a ir con una configuración, otra vez, podría ser. Yo trabajo siempre en All-Flash. El tipo de versión de vSun que vas a usar, generalmente por default va la última versión, 7.0 Update 1, pero podría ser una anterior. Podrías también elegir ahí, esto, lo que estoy describiendo está en la pantalla a la izquierda, como pueden ver. Luego puedes elegir un vendor. Si ya venís con la idea de trabajar con algún producto de un fabricante determinado, HP, Dell, Intel, Supermicro, Fujitsu, whatever, que te guste, Lenovo, que sea, ya lo puedes describir ahí. Eso te ayuda porque no tenés que describir el servidor. O puedes elegir una serie de servidores que ya te dijeron. Entonces ya ahí lo podrías trabajar. ¿Dónde lo ves? Ahí donde dice Ready Now Vendors. Elegís el vendor y vas. Y después ves el dibujito debajo que es un engranaje básicamente en el engranaje te permite configurar el clúster. Es decir, ahí lo que hacemos, y que es lo primero que hago generalmente cuando trabajo, es describir el tipo de servidores con el que yo estoy empezando a trabajar. Qué cantidad de CPU tienen, cantidad de core por CPU, qué cantidad de gigahertz. No te pide mucha data. Y el tipo de discos y cuántos disk group vas a usar. Vamos a eso, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con eso como para que lo vayan viendo. O sea, por eso lo que les fui contando al principio, que fue un poco largo, la idea es que ustedes de alguna manera puedan entender de dónde sacan la data cuando trabajan. ¿Ven? Ahí estamos viendo lo que yo les comentaba. Pueden elegir Dell o cualquier otro. Y cuando vas a Cluster Configuration, acá tenés un poco lo que yo les decía. En principio, podés empezar a trabajar definiendo qué tipo de configuración vas a hacer. Si una tradicional, si una Remote Office Branch Office, que se licencia de una manera determinada, o un Stretched Cluster. Los dos temas que acabamos de ver, que están arriba, que podemos ver Row y Stretched Cluster a la derecha, son configuraciones específicas que las vemos en algún momento en particular cuando alguno de ustedes necesite trabajar con ellas. Ahí está con Row, etc. ¿Correcto? Así que Stretched Cluster la podrías elegir también sin ningún tipo de problema. Bueno, otra configuración que se puede elegir. En general, si vas a hacer compresión, dedup y compresión o ninguna. Si elegís dedup o dedup y compresión o compresión,
hay un tema porque ya ahí te vas a Advanced directamente. Es decir, que la configuración te va a obligar a que utilices All Flash y Advanced. Correcto. Como elegimos All Flash, está esa opción de compresión y de dupe. Pero si la elegís, inmediatamente te vas a ir a Advanced. Entonces, ¿cuál es el tema? Te vas a tener un costo de propiedad un poquito más alto a nivel de licenciamiento. Con lo cual, muchas veces, por práctica, yo no le pongo compresión y de duplicación, salvo que el cliente ya me diga, calculámelo con compresión y de duplicación. Ok, ningún tipo de problema. Y esto, por supuesto, te varía la cantidad. Si calculas un porcentaje de duplicación y compresión, vas a necesitar efectivamente menos capacidad a nivel de disco. Pero bueno, te lleva a que el licenciamiento sea advanced. Si ya lo tenés dentro de la carpeta, no habría ningún problema. Entonces, nosotros vamos a elegir inicialmente NAND para decir, ok, nuestro clúster no vamos a hacer dedup y compresión. Acuérdate que eso te lo guardas en el bolsillo como algo adicional. Otra cosa que puede ser importante es que por defecto el sistema ya te pone una capacidad de crecimiento del 10%, es decir, que te va a calcular un 10% más de lo que vas a necesitar en función de la carga de trabajo que tienes. Tú le puedes cambiar. Entonces, por ejemplo, viene un cliente y te dice, no, yo quiero un crecimiento de un 30%, que es una cosa medio boba, pero lo siguen haciendo. Ahí puedes poner el número de crecimiento, ¿ok? O puedes hacer dos proyectos, uno con y otro sin crecimiento, como para que el hombre pueda ver o distinguir cuánto más le está costando ese 30% adicional, ¿correcto? Ahí estamos viendo lo de compresión, lo que yo les comentaba. Ahí está lo de dup, ¿ok? Nosotros vamos con NAND, como para que nos quede claro todo. Bueno, y ahora vamos con justamente la configuración del server. ¿Pero de dónde la saco? Bueno, puedes elegir una default, o directamente, si ya por ejemplo estuviste viendo, o estás viendo a ver cuánto procesador, etcétera, etcétera, tantos gigahertz. Mucha gente me dice, ¿cómo puedo saber qué procesadores me convienen o cómo son los procesadores, cuántos gigahertz tienen? Si tú quieres saber de procesadores, puedes escribir la palabra A en Google, ARK, K de kilo, espacio, Intel, y pones procesadores y vas a ver todas las líneas de procesadores que hay. Si no, ves en los fabricantes qué es lo que te están ofreciendo y puedes comparar. Okay. En general, como ves acá, los factores de procesadores y la cantidad de socket, generalmente vamos con 2. La cantidad de cores, acá yo agregué 12, si estoy usando un 4214, un level entry, un equipo pequeño. Ahí puedes poner 20, puedes poner el que quieras, ¿ok? Y la cantidad de gigahertz, ¿ok? Ahí estamos poniendo 2.1. Ahí estoy poniendo, determinando un tipo de procesador que usamos mucho en el medio, que es el 6230 de Intel. Puedes poner una AMD también, puede que esté en la misma relación. Y acá estoy poniendo una cantidad de drives. ¿Se acuerdan que yo le dije por unidad de rack cuántos drives tenés? Y acá estoy poniendo un número bajo que es 8. ¿De acuerdo? Puede ser 8 o 6 como para poder trabajar con servidores, como le dije, 2 unidades de rack, 4 servidores entre 2 unidades de rack. Pero puedes dejar lo que tú quieras. Acá estamos, ya lo conocen, ya saben lo que es el DWPD, es decir, o sea, la cantidad de grabaciones por día que vas a hacer. O sea, ¿se acuerdan que era el factor de qué cantidad de grabaciones por día durante la vida útil puede hacer un equipo, un SSD? Esa es la durabilidad del soporte. Lo vimos otra vez en el módulo anterior, en el videito anterior. ¿Ok? Claramente VMware pone 3, pero nosotros sabemos que tenemos nosotros lo vimos, una DWPD en todos los SSD con los que vimos, los 4510, los 4610, tienen una durabilidad mucho más alta, que también está en 10, y ya los Optane están en 60. Realmente 3 es muy baja, es un muy level entry, pero bueno, si querés dejar 3, ok. Yo realmente le pongo 10. Mucha gente dice, ¿por qué 10? Eso me va a obligar a poner menos disk groups. Es algo muy particular en el cálculo. Y después la capacidad. ¿Por qué se pone más disk group? Por tema de tolerancia a las fallas. ¿Okay? Y después la capacidad. Y van a ver que por defecto te pone un 3.84. Un SSD de 3.84. Yo le voy a poner uno más grande que me gusta trabajar, 768. ¿Ok? Generalmente la línea 4510 es excelente. Y después la cantidad de disk group que quieres trabajar. Acá generalmente algunos como yo lo ponemos manual y lo obligo a tener una cantidad de disk group al sizer. Puedes poner máximo, puedes poner mínimo. Para los que empiezan a trabajar recién, póngale máximo para que el sistema te lo determine. No lo dirijas tanto. ¿Está? Pero si querés, podés poner definido por usuario y le pones, acuérdate que por lo menos tenés que tener un número. ¿Okay? Un disk group, dos disk group, etc.
Después hay otros valores como CPU headroom, que es un poquito, siempre te va a dejar un espacio de procesador sin uso, de esa manera. Ahí tiene 15, ¿ok? Ni 5, ¿ok? Eso lo pueden manejar como quieran. Yo generalmente lo puedo dejar por defecto, ¿ok? Todo eso lo estás dejando como un descarte. Eso no queda libre y de última siempre lo puedes manejar. Ven, ahí estoy manejando la cantidad de disk group como definido por usuario. Bueno, una vez que termina de hacer eso, ok, lo dejaste bonito. Esta es la caracterización de tu clúster, como crees que vaya a ser. Ok, lo grabás. Ok, así estás diciéndole al sistema. Los servidores que yo voy a usar son más o menos así. Y lo que vas a decirles, a ver, ¿cuántos servidores voy a necesitar? Con cuánta RAM, con cuánta RAM, vieron que la RAM no la configuraron. Y con cuántos discos y cuántos disk groups. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder ahora. ¿Y cómo se hace el cálculo? ¿Cómo viene el cálculo? Bueno, si ustedes van justamente al Sizer, van a empezar a crear los perfiles de carga de trabajo, que ustedes ya los tienen hechos. ¿Por qué? Porque el trabajo ya lo hicieron antes. A mí me gusta mucho hacer mi trabajo con papel y lápiz, como ven, ¿no? Ya tenía preparado el tipo de servidor que quería pensar, ¿ok? Que quería trabajar. De hecho, cuando un colega me viene a ver, yo ya tengo previsto más o menos la idea de lo que se puede plantear. Y la carga de trabajo, la trae el cliente final, te va a decir tantas máquinas virtuales, de tales características, etcétera, etcétera. Acá vamos con el primer Word Profile. ¿Ok? Es muy fácil, apretaste más, el signo más en Word Profile, se carga y por defecto el primero viene vacío. Le ponemos que son servidores genéricos y ahí le ponemos un nombre a esta carga de trabajo. ¿Por qué? Porque podés tener un montón de servidores genéricos de infraestructura, de correo, de web server, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Así que ahí vamos con servidores genéricos. ¿Ok? Nombrecito. Vamos a cargar ahí. Y lo primero que me dice es ¿cuántas máquinas virtuales? ¿Cuántas eran? 85. ¿Ok? Ahí le pones 85. Algo que pasa es que muchas veces, si vos sos un cliente final, sabés el promedio de la carga de trabajo a nivel de disco, pero a veces, cuando son resellers, vienen y me dicen, yo necesito tantos tera de almacenamiento libre para trabajar. Entonces, como no tengo por máquina virtual el promedio, evidentemente, o yo saco el promedio y lo grabo ahí donde dice Storage per VM, ¿correcto? O tenés un artilugio, una forma de decir, ok, ¿cuánto quiere libre este tipo? Tantos tera, pum, y lo pones ahí, por ejemplo, 45 tera, como en nuestro caso que tenemos 44.24 tera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a dividir por la cantidad de VM, no hace ninguna cosa rara, ¿ok? Ahí hizo el cambio, ¿ok? Ahí estamos trabajando con esto. Bueno, entonces ahí ya pusimos la capacidad, la cantidad de VM, la capacidad de almacenamiento libre que queremos. Ok, nosotros le ponemos 400 GB igual que nuestro diagrama. Y acá lo que yo les contaba de los vCPUs. Ok, y lo que yo les decía, cómo separa la carga de trabajo VMware. Ok, ¿eso qué significa? Cómo separa la carga de trabajo VMware. La genérica le hace una tasa de core vCPU de 6. Ahí lo ven. Ok. Y ya te va tirando, por ejemplo, una cantidad de I/O promedio. O sea que si vos no tenés la menor idea de tasa de CPU virtual por core, etcétera, etcétera, ¿ok? Te da como una especie de layout. ¿Ok? Si no, la completas vos. ¿Ok? Entonces, ven acá tenés un layout de 6. Y nosotros teníamos 4 vCPU por máquina virtual. Los vamos a agregar. La cantidad de RAM eran 12. Lo llenamos. Ahí lo vamos a configurar. Cantidad de IOPS eran 200, así que lo ponemos, ¿ok? Y acá, otra vez, lo que vimos en el video anterior, ¿cuántas fallas a tolerar? Es decir, vamos a tolerar falla de un servidor, ¿ok? Entonces, como mínimo vamos a necesitar en RAID 5, 4 servers, ven que ahí dice RAID 5 y si fuera RAID 1, 3, ¿ok? ¿Podría ser tolerancia a las fallas mayor? Sí, podría ser de 2 servidores o de 3. Si son 2 servidores lo que querés que fallen y que te llegas andando, la fórmula era 2 por la cantidad de servidores a fallar. Si fueran 2 servidores a fallar, sería 2 por 2, 4 más 1, 5. Ese es el mínimo, la mínima cantidad en RAID 1. ¿Ok? Bueno. Esto lo dejamos igual, el RAID 1 lo dejamos, perdón, el RAID lo dejamos igual. Podríamos cambiar el perfil. Y acá lo que vamos haciendo es cambiando, ¿ok? A RAID 1. Entonces, pensá, está en RAID 1 y le saqué la compresión y la deducto. Entonces, estoy yendo a un low end, es decir, estoy tratando de que me dé
un licenciamiento, cuando calcule el size en un licenciamiento más barato que va a ser el estándar. Ok, no es una carga de trabajo demasiado grande, van a haber pocos servidores. Así que vivo, este ya lo había hecho. No, es que esto ya, no solamente hice 50 millones en esto, así que evidentemente ya lo sé. Estoy tratando de ver, ¿y por qué yo voy de esa manera? Porque yo sé, la primera pregunta, ¿qué presupuesto tiene el cliente? Si el cliente me dice, mira, yo tengo tanta plata, más o menos para poder trabajar, no me voy a la luna, a la NASA, voy a ir a algo real y él va a terminar más rápido, va a tomar decisiones más rápido, vamos a hacer todo más efectivo y las cosas caminan. Y no vamos y venimos con 50.000 conjeturas. Si tiene un poco más de capacidad a nivel de pago, podemos ir a otro tipo de configuración, RAID 5, compresión, etcétera, etcétera, que vamos a ver cómo cambia. Entonces, RAID 1 y sin compresión. Entonces, ahí tenemos en el I/O Profile, random, en entrada y salida, o sea, 70-30 para lectura y grabación, y un ¿qué? Y un sector de 4K. Es interesantísimo, porque esto lo vimos en el Endurance de los SSD cuando vimos en el módulo 2, o sea que vean que todo se va sumando, por eso armamos un poco los modulitos de esa manera. ¿Ok? Ahí pueden cambiar el patrón de operaciones, la cantidad de entrada y salida, el tipo de block size, etcétera, etcétera. Lo dejamos igual todo por defecto y ahí empiezo a hacer la primera recomendación para la primera carga de trabajo. ¿Ok? Y ahí ya lo tenés, ¿ok? Ya ahí lo tenés, ya te está tirando, ¿no? Una primera carga de trabajo, ¿ok? Que va a ser soportada por 3 servidores. ¿3 servidores de qué tipo? De los servidores que vos le dijiste, es decir, con CPUs de 20 cores, 2 procesadores por server, 2.1 GHz, ¿ok? Y si seguís mirando, ¿ok? Ahí te va tirando la información adicional. Los 3 servidores, ¿ok? Mira la visa en el 701, estándar, ¿ves? Licenciamiento estándar. Y si vas mirando para abajo, vas a ver la capacidad RAW, también lo ves acá a nivel del diagrama de torta que tenemos a la derecha, y acá ya empezamos a ver más cosas. Y cada servidor va a tener 40 cores. ¿Se acuerdan que los CPU eran de 20 por cada uno? Como hay 2 procesadores por cada servidor, te da 40, perfecto. Te está diciendo que necesitan por server 512 GB de RAM. Se va a ir por arriba de 1.2 de lo que vos tenías, pero acordate que Visa se come algo. ¿Ven que ahí dice Application Memory? Es lo que se morfa la Visa, tiene y después debajo, ahí enseguidita, ahí estamos viendo lo que les comentaba recién, ahí enseguidita, que vas a ver un disk group. ¿Y cómo va a estar armado este disk group? Este disk group va a tener 4 discos de capacidad de 7.68. O sea que, fíjate, con RAID 1, para darnos 40 y tantos tera, en 3 servidores, cada servidor va a aportar 30 tera. ¿Por qué? Hacé la cuenta, 768 por 4 son casi 30 tera. Por 3 servidores son 90 tera. Divido lo que le dije, otra vez en el 6 en un disk group. ¿Ok? Yo lo obligué a que tenga un disk group. Pero el disk group es de 200 GB, o sea que el caché, si le pones un Optane, te va más que bien. Y ahí te va diciendo el tipo de drive que utiliza. ¿Ok? De hecho ya te da una caracterización de servidor. Y como puedes ver, solamente para esta carga de trabajo, después acuérdense que faltan los SQL. ¿Ok? Ya vemos que con 3 servidores tenés un rendimiento del 64%, 54% de CPU y vemos la cantidad de IOPS es muy bajita del consumo, la capacidad está al 87% a nivel de disco y la memoria está al 77%. Tú podrías variar sumando más memoria CPU, o sea, vamos a ver algunos ejercicios ahí. ¿Okay? Bueno, acá tenemos lo de los SSD que les comentaba, como para poder chequear. Si vos no querés usar los SSD que yo te comenté, puedes usar otros que tengan esas mismas características, clase C, clase F, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, acá estamos hablando. Yo puedo ver, ahí agregué más memoria por servidor. Ok, fíjate que está grabando el proyecto constantemente y fíjate que lo llevé a 768, no hacía falta y ahora la memoria está mucho más holgada. Ok. Capacidad usada 37.40, falta cargar lo demás, ¿ok? Falta cargar la otra carga de trabajo, ¿ok? O sea que ya ahí tuvimos una percepción. Y ahora vamos con la segunda carga de trabajo, ¿ok? Vamos a elegirla, ¿ok? ¿Cuál era? Base de datos, ¿qué tipo de base de datos? SQL Server, de Microsoft, carga el perfil y hacemos exactamente lo mismo.
Podés cambiar el dato ahí arriba como para que la carga de riesgo te quede más prolijita, que tengas bien claro todo. Bien. ¿Y cuántas máquinas virtuales eran? 5, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Y cuánto por cada máquina virtual? Bueno, podés poner manual en general o podés poner una por una, ¿ok? Ahí le puse los 10 teras, que te da 20.048, lo voy a poner yo manual. Y otra vez, datos adicionales que tenían que ver qué cantidad de vCPUs. Fíjense que acá la cantidad de vCPU por core es 3, antes era 6, en la tasa. Eso es lo que calcula VMware por defecto. Cuando es un SQL, ¿okay? Los core son menos efectivos. ¿Okay? ¿Otra vez tenés dudas? Video de performance y te vas a dar cuenta un poquito. Y ahí vamos a la carga nuestra, ¿ok? Vamos a poner la cantidad de CPUs, 8 por cada máquina virtual. Puedes poner más lo que quieras, no puse 8. VRAM le vamos a poner 48 GB, IOPS 1500, ¿ok? Y con el arreglo nos vamos a RAID 1 también, para mantener siempre que estemos en vSAN estándar. Acuérdate. Y el perfil de I/O, fíjate que cambió. Si se acuerdan, tenía 70-30 de lectura random, ahora tiene 80-20 y 8K contra 4. Ok, esto yo no lo sé, si yo no lo sé hacer eso lo pone por defecto VMware, así que no te hagas problema. Graba la proyección y ahora la suma en la que tenía la anterior. Entonces ya te va a dar el cálculo completo de cuántos servidores. Sigue necesitando 3. Ahora tiene más capacidad usada, ok. Ahí estamos, la operación de reserva. Seguimos con estándar, pero pues fíjate que el cache cambió la cantidad de cache, cambió la cantidad de discos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque necesitábamos más almacenamiento. Calcula que las bases te llevaban 10 teras ellas solitas, las 5 VMs. ¿Ok? Y acá cambió, ¿ok? Ya la memoria va con 512 y como ves, si ves en el diagrama a la derecha, la memoria está en colorado. ¿Ok? Ya está el 98%, pero con 512, ¿se acuerdan que lo aumentamos a 168 y vamos bien? Cambió el número de disk group. 2 disk group, ya no es 1. ¿De acuerdo? Y fíjate que cada disk group, en el disk group anterior tenía un disk group, 4 discos. Ahora tienes 2 disk group, cada uno de los disk group tiene 3 discos. ¿Por qué? Porque el total de discos de capacidad son 6, que se dividen por 2 disk group. ¿De acuerdo? No es 2 por 6, 12, es 2 por 3. ¿Okay? Los discos de capacidad total son 6. O sea que ya ahora, por cada server, estás teniendo 45 teras. ¿Por qué? 768 por 6 te va a dar alrededor de 45 teras. Estás usando RAID 1, no tenés compresión, no tenés duplicación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Pero te estás arreglando con 3 servidores. A mí mucho no me gusta esta configuración, pero bueno, es lo que hay, es lo que plantea este sistema. ¿Está bien? Los servidores no son muy caros, acá el costo mayor que vas a tener es el disco. Entonces, acá vamos a hacer el arreglo de la memoria, le vamos a agregar justamente un poquito más de memoria cada vez que aprietas el signo más, ahí le puedes indicar si quieres crecer en memoria en el mismo servidor o agregar otro server. Acá subimos a 768 e inmediatamente te has recontra holgado de memoria. Entonces, tenés muchas IOPS disponibles, la capacidad está al 75% otra vez, 65% de la memoria, y el CPU tenés tiempo para crecer sin ningún tipo de problema. O sea, tenés una interesantísima configuración con 3 servidores y estás obteniendo un montón de máquinas actuales. Arriba, en Actions, puedes configurar cosas como, por ejemplo, la cantidad de... ver la capacidad en terabytes, o en terabytes decimal, ¿ok? Eso a uno le gusta, a uno le interesa, porque a veces en alguna licitación tenés la opción de, o un concurso de precios lo tenés que establecer a una de las dos maneras, ¿ok? Eso es la diferencia de hablar de un terabyte de 1024 o un terabyte de 1000, ¿ok? O los bytes, los gigas, etcétera, etcétera. También tienes la opción de descargar el proyecto que estás haciendo, ¿ok? Como una PPT, ¿ok? Le pones el nombre y te lo descargas como una PPT que queda totalmente editable, puedes hacer cambios, o como PDF, ¿ok? Ahí lo estamos descargando, ¿ok? Y, bien, y siguiendo ahora lo que vamos a hacer es justamente chequear nuestra configuración, etcétera, etcétera. Quedamos en 3 servidores con vSAN estándar, con disk group 2, con una cantidad de RAM interesante en 512 que deberíamos llevar a 768, 2 disk group y por disk group 3 discos de 768, siendo un total de 6 discos de 768 por nodo o servidor. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un retoque, ¿ok? Vamos a hacer un juego donde vamos a cambiar el perfil de trabajo y vas a ver lo que sucede. Vamos a cambiar el perfil de trabajo y vamos a hacer el toque que yo les decía, que es irnos justamente a RAID 5. Al irnos con una sola carga de trabajo ya a RAID 5, inmediatamente eso nos lleva a un licenciamiento que va diferenciado. El RAID 5 nos va a llevar a qué licenciamiento? A licenciamiento Advanced. ¿Correcto? Entonces, fíjate, ¿ves? Ahí ya está. Aumentó la cantidad de servidores también para poder llevar a 5, de 3 a 4, para ir de RAID 1 a RAID 5. ¿Se acuerdan? Teníamos un mínimo de 3 servidores, ahora van a ser 4 servidores. ¿Se acuerdan que es una de las cosas que venimos hablando? Que RAID 5 necesita 4 servidores all flash y licenciamiento Advanced, que ahí lo estás viendo. ¿Ok? Hemos cambiado, el sistema cambió, dice, ok, si quieres hacer RAID 5 no hay ningún problema, vamos a hacer cambios que te van a mejorar la performance. Vamos a tener compresión, desduplicación, aunque nosotros no la vamos a usar ahora. Sí vamos a tener RAID 5, pero esto evidentemente va a haber cambios. Vamos a tener un poquito más de servidores necesarios. Esto en el level entry se nota nada más. Pero vas a ver que los servidores son más chiquitos. ¿Por qué? Fíjate, mira qué interesante. Los servidores ahora, mira, con 384 GB ya aguantaría. Estás al 98, bueno. Pero en el otro caso estás a 768. ¿Ok? A esto lo vamos a levantar aquí en 12 GB y vamos a estar perfecto. Pero fíjate que a nivel de nodo, cada servidor necesita un solo disk group con 3 disquitos de 768. En el otro caso tenías 2 disk groups. O sea que por cada servidor tenías 2 SSD de cache, o sea 6 en total, y 6 SSD de 768 por servidor, o sea un total de 18. En cambio acá vas a necesitar solamente 4 SSD, pues son 4 servidores, un cache por servidor, 4 servidores, perdón, 4 SSD de cache o 4 non-volatile memory express de cache, y solamente por cada server 3 discos de 768, haciendo un total de 12, cuando antes necesitabas 18. Necesitas menos memoria, necesitas menos discos, vas a tener más performance. O sea que el costo total de propiedad hay que revisarlo bien, ¿ok? Porque hay una diferencial, y esto sin habilitar la compresión ni la de duplicación. Vamos a ir entonces también al SQL Server para poner un RAID 5 también. Igual siempre, mucha gente puede decir, no, pero RAID 5 un server, un SQL Server no tengo ningún problema porque la performance de IOPS la están dando asegurada a los 1500 IOPS. ¿Ok? Y fíjate que por más que cargamos más máquinas virtuales, otras 5 más, con mucha memoria adicional, acuérdense que muchos teras, 10 teras más. Evidentemente seguimos trabajando con 4 servers, seguimos trabajando con 384 GB de memoria RAM, pero la vamos a llegar a 512. Los cores son los mismos y el layout de servidor a nivel de disco no cambia. Un cache por servidor y 3 discos de 768. Excelente, ¿ok? Es excelente porque desde este punto de vista podemos ver y podemos jugar con total facilidad en este dimensionamiento y tener 2 proyectos, uno de una clase y otro de otra clase. Es la misma carga de trabajo, podrían ser los mismos servidores, etcétera, etcétera. Habría que ver el costo total de propiedad y cómo lo trabajamos. Por ejemplo, algo que podría hacer si nuestro cliente no pudiera llegar a lo que queremos, a lo que él quiere inicialmente, podría ser una relación de compromiso, entrar con el flash, entrar con 3 servidores y estándar, y al próximo año comprar un servidor, reconfigurar los discos, pues eso se podría llegar a hacer, y subir Advanced. Eso se puede pensar, siempre se puede hacer un trabajo, es un trabajo que hay que meter mano, el reseller va a tener que reconfigurar la visa, etcétera, porque va a haber que cambiar los disk group y eso no se hace relativamente fácil, o comprar directamente un servidor y agregar los discos y suficiente. ¿Ok? Pero eso siempre son formatos que se pueden realizar. ¿Ok? Si estuvieras en híbrido esto no caminaría. ¿Ok? Ahí vamos a agregar la cantidad de memoria extra para que quede bien, va a quedar en 512 y vas a estar por debajo o alrededor del 75% de la carga. O sea que 512 por 4 estás en 2 teras, que era evidentemente lo más o menos lo mismo que tenías en el otro, porque era 3 por 7, 68, o sea, básicamente la cantidad de memoria RAM la tenés, pero hay una cosa muy interesante, tenés 4 servidores menor de 3, la tasa de falla es menor, se te va un server es el 25%, en otro caso el 33%.
¿Ok? O sea que la descripción es bastante interesante. Entonces, una de las formas de análisis que tenemos con el Sizer lo podés trabajar muchísimo. De hecho, cuando a mí me toca hacerlo en mi actividad para otros colegas, generalmente para otros resellers, para clientes finales, para service provider, hago otro trabajo. Bueno, acá hay algo que generalmente no lo toco, pero lo pueden hacer tranquilamente, es con la configuración que ya obtuviste de servidores, buscar entre los fabricantes que hay disponible qué servidores machean con esa configuración. Y es muy simple, puedes buscar en la parte de abajo del Sizer, buscar el tipo de servidor, indicar el fabricante que te gusta, indicar si va a tener precargado VFR y vSAN, qué tipo de disco vas a querer, en función de los que tenés, si van a ser SAS, los de capacidad, SSD SAS, o qué tipo de caché. Acá ves que podés elegir SAS a nivel de capacidad, SSD SAS, ¿ok? Y a nivel de caché, si vas a usar SAS o vas a hacer Non-Volatile Memory Express también. Y después que terminas, haces la búsqueda y te da las diferentes opciones, correcto, que podés tener a nivel de equipamiento. ¿Correcto? O sea que básicamente una gran cantidad de opciones con las que podés llegar a trabajar y recordad que siempre podés, ahí tenés la configuración de un Dell, ¿ok? Las características técnicas del equipo, ya con nombre y apellido, ¿ok? Se lo podrías pedir directamente a tu reseller o compararlo con lo que él te da. ¿Ok? Y siempre recordad que tenés la opción de, otra vez, grabar toda esta información, hacer un proposal, hacer un reporte, guardarlo en PDF o en PowerPoint, de manera tal que puedas seguir trabajando y mantenerlo documentado y enviarle la información, si vos sos un reseller, a tu cliente final, o compartirla con un distribuidor, con un fabricante para que tenga una segunda opinión, o también mantenerla guardada a nivel de web y poderlo configurar cuando tú quieras esta solución. Entonces, bueno, pasando a la segunda opción, tengo un Sizer mucho más sencillo. Este Sizer es un productito realmente open source, que lo vas a encontrar en GitHub. Te voy a dejar el link para que lo puedas descargar, porque te puedas conectar, perdón, y puedas acceder con él con mucha facilidad. Otra vez, no es oficial, tiene una característica particular que es muy útil para aquellos que tienen que solamente calcular cuántos discos o qué cantidad de servidores y qué cantidad de discos necesitan en su piece and ready node. Esto no calcula ni cantidad de vCPU, ni cantidad de RAM, etcétera, etcétera. Solamente lo que te dice es cuántos discos vas a necesitar en función de un layout de almacenamiento disponible que tú estés buscando. Entonces, básicamente entras al link que te dejé, ¿ok? De GitHub, y te conectas. Es una interfase muy muy sencillita. Elegís cualquiera de las dos opciones, o el flash o híbrido. Otra vez, generalmente el flash. Vas a ver que mi trabajo de mito lo hacemos sobre all flash. Número de nodos es lo primero que puedes elegir. Acordate, si elegís 3 como mínimo, solamente vas a poder hacer RAID 1. De 4 en adelante puedes hacer RAID 1, RAID 5, muy bien. Después el número de disk groups, 1 como mínimo, ¿de acuerdo? 1, 2, etc. Acordate que puedes poner hasta 5 disk groups en un server. Y después, ¿cuántos discos de capacidad vas a agregar? Finalmente, el Slack Space. El Slack Space es un área que vSAN utiliza para sí misma a nivel de almacenamiento para hacer sus operaciones. Y que del total es generalmente entre el 25 al 30%. Vas a ver que yo siempre la dejo en el 25%, algunos le ponen el 30%, pero con 25% es suficiente. Checksum, que es un nivel de seguridad para corrección de errores, otro 5%, esos dos valores, el 5% lo dejo como está en Checksum, el Slack Space lo dejo en 25%. Si moves el Space Efficiency, que sigue debajo, estás habilitando compresión y deduplicación. En cuanto evitas compresión y deduplicación, acordate, o RAID 5, te vas a Advanced. Acá esto no te lo configura. Y finalmente lo que te da debajo es la opción de elegir diferentes tipos de discos a nivel de capacidad. ¿Ok? Vamos a revisar un poco. Entonces, otra vez, el link que te dejo aquí para que puedas conectarte. Te conectas con cualquier browser que a vos te guste. Vamos a hacer una prueba muy simple, utilizando una cantidad de nodos, un 10 group,
vamos a configurar el Slack, como te decía, etcétera, etcétera. Así que esto es un poco lo que te comentaba, revisando. Puedes elegir los diferentes tipos de capacidad de disco y el tipo de tolerancia a las fallas. Acordate que como hay menos de 4, ahí lo único que te deja ver es a RAID 1. Después vamos a ver que si tienes más de 4 o más de 4 servidores, nodos, vas a poder hacer RAID 5 también. Entonces, proseguimos y seguimos trabajando con esto y vamos a ir a nuestros nodos. Vamos a colocar que vamos a usar 4 nodos, ¿ok? Así que ahí vamos con eso. Puedes deslizar, es muy simple. Vamos a moverlo un poquitito para que 4 nodos. Es decir, pero ya está dibujando, sí, porque ya tiene una carga básica de 500 GB. O sea, ya te da con ese layout, prácticamente con un disk group y un solo disco de cache, un disco de almacenamiento, ya te está dando un valor. Pusimos entonces me tiene un poco de delay. Vamos a poner un disk group solamente con 4 discos de capacidad. Ahí estamos corriendo el slack space al 25%. ¿Ok? Y 5% del checksum. La eficiencia dejamos en 1, no vamos a poner compresión de duplicación. Y ya tiene, me dice, ¿pero por qué está calculando? Está calculando porque debajo ya por default tiene un disco de 500. ¿Ok? ¿Ok? Entonces repeats. Y acá lo que vamos a hacer ahora, vamos a mover un poquito para abajo y entonces vamos a elegir que podemos elegir RAID 1 o RAID 5. Y el disco que vamos a elegir, ahora vamos a ver la disposición 768. ¿Ok? Entonces fíjate, vamos a ver qué fácil y qué rápido podemos configurar carga. Entonces, ya, tenés 4 nodos, o sea, 4 servidores con un disk group, con 4 discos de capacidad. ¿De cuánta capacidad cada uno? 768. Un slack space de 25, 5 de checksum, sin compresión y de duplicación. Y ahí ya nos está mostrando que tenemos 40 tera, como puedes ver, disponibles. Todo lo demás se va en qué? Se va en slack space, se va en la réplica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ves la sumatoria en RAID 1, ¿cuánto es la capacidad? Y ahí lo ves. La capacidad, la estás viendo ahí, 4305 terabytes, o si no, en terabytes decimal 4005, ¿ok? Con las dos mediciones, pero estás haciendo RAID 1, ¿ok? Entonces, mira qué rápido hiciste una configuración, pero por supuesto acá no podés contar cantidad de CPU, cantidad de RAM, etcétera, etcétera. Con lo cual, evidentemente, es muy simple, muy fácil de usar. La verdad que cuando tenés solamente la única data que tenés que te dice el cliente, no, yo quiero tanto almacenamiento efectivo. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio, ¿ok? Y vamos a trabajar viendo que podemos poner con 4 nodos. Podríamos cambiar el espacio, la compresión y la duplicación. Ni bien moves un poquito el slider, ya te empieza a cambiar la capacidad. Ojo, al meter compresión ya te fuiste a Advanced. ¿Correcto? Es decir, acá nadie te avisa el licenciamiento, ¿ok? Fíjate, ya empezó a cambiar la capacidad, que la vamos a ver cómo aumenta un poquito, ¿ok? Y ya tocando un poquito la configuración de compresión, un 20%, un factor del 20%, ya estás en 51 tera. Con la misma cantidad de discos de 4 de 768 en un disk group. ¿Ok? Con eso te puedes dar cuenta muy fácilmente cómo trabajar, ¿no? Cómo trabajar en eficiencia. Ahí podés jugar con mucha rapidez. Ojo, no es una herramienta oficial, con lo cual evidentemente puede haber alguna discrepancia. De eso cuando a veces haces cálculos con esta y después con el vSynthesizer hay diferencias. ¿Correcto? Pero son bastante cercanos, así que es una herramienta muy sencillita de usar. Y ahora vamos a hacer la pieza de resistencia, ¿ok? Y vamos a hacer un pequeño cambio, ¿ok? Ves que ahora estamos en 45, pues le sacamos la compresión, nos fuimos a RAID 5 y ¡pum! Inmediatamente con RAID 5 la eficiencia es aún más, con la misma cantidad de compresión, o sea, sin compresión y de duplicación, con 4 discos de 768, cuando antes teníamos alrededor de 40, ahora sí estamos yendo a 66 tera. ¿Ok? O sea que, evidentemente, y si habilitas la compresión y la de duplicación con un factor, ya te empieza a aumentar y cuando quisiste ahora ya estás en 80. ¿Ok? O sea que, evidentemente, con este sizer, que es muy sencillo, muy fácil de usar, podés trabajar y empezar a calcular un poco con una herramienta simple y ágil la posibilidad que te puede dar de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento y el interjuego entre RAID 1, RAID 5, la compresión y la duplicación con un juego de discos. Y la verdad que es relativamente simple y
muy rápido de usar y, como yo digo, efectivo. Así que bueno, estos eran los dos así que queríamos ver. Estuvimos trabajando entonces con esta actividad de dimensionamiento y seguimos para terminar y hacer el